Estamos en comunicación con el fiscal federal Gustavo Gómez. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, Germán. ¿Cómo está usted? Bien, doctor. Doctor, le pido una reflexión sobre este tema de las denuncias penales y del caso en el cual uno no puede denunciar a otra persona, uno no puede intervenir cuando le están pegando a otra mujer. Más o menos eso es lo que plantea el Código Penal. ¿Cuál es su visión? Cuando se discutió en el año 2009 la ley justamente que vincula la ley de protección a las mujeres, yo dije de que había que modificar el artículo 71 y 72 del Código Penal. ¿Pero por qué? A ver si ponemos un poco a la audiencia en tema. El artículo 71 habla de que todas las acciones penales deben iniciarse de oficio. Todas las acciones penales deben iniciarse de oficio. Y el artículo 72 hace una excepción que tiene que ver con las lesiones o con los delitos, que son de instancia privada o aquellos que son necesarios hacer la denuncia. Las acciones penales se dividen en tres: de acción pública, de instancia privada y las de privadas. Las denuncias por lesiones leves necesitan imprescindiblemente de la denuncia de la víctima. Si usted tiene un choque en la vía pública entre dos autos y viene la policía y advierte que hay algún lesionado, pero no de lesiones graves, sino de magullones y lesiones leves, lo primero que le pregunta a la víctima es si va a hacer la denuncia penal. ¿Por qué? Porque el artículo 72 del Código Penal no permite que se inicie una causa penal de oficio, sino con una denuncia de la víctima. Cuando se sancionó la ley que justamente protege a las mujeres en este sentido, yo propuse de que se incluyera dentro de la ley ni más ni menos que los delitos vinculados a la protección integral de las mujeres. Porque si no, suele ser una ley general muy bien hecha, tiene 40 artículos, la 26485, pero que no es lo efectiva que se quiere desde el punto de vista penal. Y para eso era necesario que esta ley tipificara delitos. Lo que se sostuvo en esa oportunidad, que para eso está el Código Penal. Y yo decía, pero el Código Penal no nos sirve porque justamente exige de la denuncia de la mujer. Porque si son lesiones leves, exigen. Y quienes tenemos experiencia de la primera instancia, sabemos que muchas veces un vecino escucha cómo un hombre está golpeando a su mujer, a su esposa o a su pareja, llaman al 911, viene la policía, pero si la mujer no quiere hacer la denuncia, aun cuando corra riesgo su vida, el policía no puede hacer nada. Entonces, me parece que hay que aprovechar estas circunstancias, estas noticias, para ser proactivos y modificar el artículo 72, que dice que serán de instancia privada las lesiones leves, sean dolosas o culposas. Yo le agregaría, siempre y cuando la víctima no sea de género. Doctor, le hago un agregado, porque esta mañana, por ejemplo, nosotros tenemos un caso donde un juez, un camarista provincial, agrede a una persona, pero le piden que ratifique la denuncia, que es el mismo caso, más o menos, porque él le rompió un dedo en una pelea, en una agresión más que pelea. Entonces, cuando es una figura, cuando una de las figuras, porque si no, cualquier caso habría que ratificar, y a veces este señor hizo una denuncia en diciembre y ningún juez la movió. Es decir, ¿cómo puede resolver ese caso ante aquel ciudadano indefenso que no tiene acceso fácilmente a la justicia? Bueno, yo creo que tenemos una ley federal de víctimas que le da una protección muy importante. Ocurre que no tenemos cultura jurídica, o la gran mayoría de los ciudadanos no tiene noción de que, por ejemplo, tenemos una ley general de víctimas que
cuando usted va a hacer una denuncia, le puede pedir al policía o al fiscal donde se hace la denuncia que le dé patrocinio jurídico gratuito para ser querellante en esa causa penal. Claro, él puede pedir ahí Entiendo. nomás, porque mire, hoy en día para pedirle a un abogado son 370.000 pesos en la consulta. Entonces como que aquel que no tiene plata... Sí, le escucho. Por supuesto que puede pedir el patrocinio jurídico gratuito. Es que lo dice la ley de víctimas. Y le digo más, en el ámbito de la justicia federal, que es donde yo me muevo, tenemos un defensor oficial de víctimas que dan patrocinio jurídico a los querellantes en estas circunstancias. Es decir, está protegido, tiene quien lo defienda. No solamente tiene quien lo defienda, sino también se le da a la víctima una serie de derechos que incluyen desde la protección personal, el apoyo social, el apoyo psicológico, etc. Y cuando hablamos de la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que es la 26485, eso es mucho más amplio aún. Los derechos que pueden hacer uso son mucho más amplios. El gran problema que tenemos, ¿sabe cuál es, Germán? ¿Cuál? Es que cuando alguien va a hacer la denuncia, no se le informa todos los derechos que tiene. Y si es una mujer, mucho menos. Doctor, ¿usted cree que este caso de Fernanda y su esposa, ex esposa, puede cambiar algo en la Argentina? Mire, cada vez que hay un conflicto, cada vez que se trata una ley que tiene unas características tan específicas, cada vez que tratamos de proteger a los eslabones más débiles de nuestra sociedad, yo insisto en que tenemos que tener normas penales que sean protectoras de estas víctimas. Y a mí me parece que esta oportunidad es bueno para que algún legislador nacional recoja el guante y modifique el artículo 72 del Código Penal para ponerlo acorde a la ley 26485, que es la de protección integral de la mujer. Es decir, a partir de ahora este artículo, si se modifica, no necesita ratificar la denuncia. Exactamente, que pase a ser una denuncia, que el fiscal pueda iniciarla de oficio, que la policía pueda intervenir de oficio, que cuando nosotros tenemos un acto dentro de un espacio privado, como puede ser la casa de una familia, y se trate de un caso de violencia de género, pueda la policía intervenir a una llamada del 911, no esperar a que la víctima pase la golpiza para recién después recibirle la denuncia de la comisaría. Doctor Gustavo Gómez, fiscal general federal de Tucumán, gracias por atendernos, doctor. Que tengan buen día. Gracias, fue un importante aporte del doctor Gómez. Señora Mariana.